pérdida de septos alveolares. Hay dos tipos de enfisema. El enfisema centroacinar, o sea que afecta en el centro de los acinos, y obviamente tenemos el que afecta a todos los acinos o el de por fuera, panacinar. Entonces, el panacinar, ¿qué sucede, Mario? En el panacinar se van a destruir por periferia todos, bueno, se van a destruir por igual todos los alveolos. Recuerden que nada más aquí estoy dibujando un solo ramo, pero hay muchos ramos más. Aquí hay otro, ¿okay? Aquí hay otro. ¿Okay? Aquí hay otro. ¿Sí? O sea, no puedo dibujar, no me puedo pasar hasta dibujando palitos y bolitas, pero en el panacinar, doctores, el panacinar afecta todas, casi no hay alveolos. ¿Cuál es la peor? El panacinar. Ahora, los dos pueden correlacionarse con el tabaquismo, pero el centroacinar es el más importante. El centroacinar es por culpa del cigarrillo. El centro con cigarrillo. Si les preguntan, ¿cuál es el tipo de enfisema que está asociado al tabaquismo? Es el centroacinar. Entonces, ¿el panacinar es por tabaquismo? No, es por lo que se llama deficiencia de alfa-1 antitripsina. Es una mutación genética. La alfa-1 antitripsina es un antioxidante. Básicamente, Arias, la antitripsina hace que el cuerpo no se envejece. Entonces, con el tiempo se va a ir perdiendo antitripsina. Pero hay una mutación en donde no hay antitripsinas del inicio y se empieza a morder todas las células. Entonces, en este caso, se empiezan a morder los alveolos. ¿Okay? Bueno, sabiendo eso lo van a profundizar un poquito más en el pacto, pero ya saben qué onda con eso. La antitripsina, su función número 1 es bloquear proteasas. ¿Qué son proteasas? Son enzimas que digieren proteínas. Entonces, cuando hay pérdida de la alfa-1 antitripsina, no hay proteasas y empieza a actuar una que se llama elastasa. Y la elastasa es la que se empieza a comer los septos alveolares. ¿Okay? Elastasa. Eso no lo voy a apuntar, pero tienen que saber qué es lo que sucede realmente. Y vean, eso es el intercambio gaseoso. ¿Dónde ocurre eso? En el alveolo. Cuando entra oxígeno, doctora Ainari, el oxígeno está pasando a este lado y en ese momento se intercambia el CO2, que fue lo que ustedes comentaron, doctora Gina y doctora Dayana. Ustedes preguntaron, no, pero lo que yo mencioné fue en el paciente con EPOC. El paciente con EPOC, si hiperventila, genera efecto Bohr. Pero si usan ustedes e hiperventilan, se hace efecto Aldane, no se confundan, El paciente que tiene EPOC, y hace hiperventilación, genera efecto Bohr. Pero si ustedes hiperventilan y están sanos, efecto Aldane. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el paciente con EPOC, si hiperventila, tiene efecto Bohr. ¿Por qué, doctora Shirley? Porque retiene más CO2, ¿no? El problema es que el CO2 no puede salir, porque está obstruido la puerta, ¿ok? No se confundan, Es diferente el paciente sano al paciente con EPOC, ¿ok? Muy bien, entonces esto es el alveolo, como una canastita, va a empezar a salir el CO2 en un paciente normal. Pero un paciente completamente patológico no sale el CO2. Entonces, si un paciente con EPOC hiperventila, lo primero que hay que decirle es que no hiperventile, que dejen de estar haciendo movimientos para tomar aire. ¿Por qué? Porque la peor se llenan más los pulmones. Entonces, el paciente con EPOC pues está obstruido la salida. ¿Sí? Entonces, por eso va a retener CO2. Y va lo mismo, ¿no? Enfisema, asma o bronquitis crónica. ¿Okay? Así se ven los pulmones todos distendidos y destruidos. Recuerden que dentro están todos calcinados, ¿no? Todas esas son dilataciones, son bronquiectasis. No, esto es enfisema pulmonar. Todos esos agujeros que tú ves aquí son mordidas secundarias a que las elastasis empezaron a trabajar de más.
¿Por qué? Porque tienes deficiencia de una antitripsina. Es una radiografía completamente normal. Y ahora vean el paciente con una radiografía con EPOC. Doctora Tucker, el pulmón se ve completamente lleno y es puro aire. Esta imagen es una imagen tipo radiolúcida, ¿ok? Se ve todo oscuro. ¿Por qué está oscuro? El aire en una radiografía se ve color negro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le toman una radiografía a Emiliano, cuando su asma se pone muy grave, su radiografía va a estar completamente negra, radiolúcida. Pero ahorita ustedes, si le tomamos, si ustedes que lo fuman y están completamente sanos y no tienen síntomas de tos crónica, pues se ve una radiografía completamente normal, como en esta imagen. Normal. Pero un paciente que tiene enfisema, EPOC, cualquier tipo de EPOC, asma, bronquitis crónica, se verá así, oscuro. Y el diafragma se aplana, se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque sí, se ve como tabla, de hecho. Porque el pulmón, cuando se expande, aplasta el diafragma. Bueno, el diafragma tiene que irse hacia abajo para que tome más aire. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los datos en las radiografías de un paciente con asma, con bronquitis crónica o enfisema? Datos de atrapamiento aéreo, aplanamiento del diafragma e imagen radiolúcida del tórax. Apréndanse esos tres, porque así van a ir en su examen. Radiolúcida, aplanamiento del diafragma e imagen radiolúcida. Si es radiopaca, ¿cuál sería? Pues, fibrosis. O hasta una neumonía se ve así. Estas son imágenes radiopacas, doctor Emilio. Sí. Emiliano. Muy bien. Entonces, ¿qué onda con el enfisema? Tenemos el panacinar que afecta a todos los alvéolos y el centrocinar solo afecta en el centro. Y esto secundaria a tabaquismo, esto secundaria a deficiencia de alfa-1 antitripsina. Son patologías completamente diferentes. Bueno, dan lo mismo, pero de origen diferente. El paciente con bronquitis crónica. Por ejemplo, el paciente con bronquitis crónica es aquel paciente que lleva tosiendo más de 3 meses. ¿Ok? Bronquitis crónica. Tiene más de 3 meses tosiendo. ¿Ok? Y cuando tose, predomina más en las mañanas, es matutino. Y cuando tose por las mañanas, expectora. Y cuando expectora, sale un esputo de color blanquecino. Esputo se refiere a flemas. Flemas blanquecinas. Esputo blanquecino. Y cuando tose la persona, tose una gran cantidad. Así cuando te llena ese vaso de café. De pura flema. ¿Tanto? Sí. Tosen demasiado. Y eso se le conoce como expectoración blanquecina tipo copiosa. ¿Copiosa? Sí. Cuando es copioso se refiere que es en abundancia. O sea, abundante. ¿Sí? Si no viene abundante y viene la palabra copiosa, significa que está escupiendo de más. ¿Okay? ¿Les quedó claro eso? Ahora, en el mundo, la causa número 1 de tos crónica no es bronquitis crónica. Pero si te da bronquitis crónica, esto va a ser secundario al tabaquismo. Por eso en la historia clínica tiene que preguntar al paciente si fuma o no. ¿Ok? Ahora, pero antes de andar pensando en bronquitis crónica, tienen que descartar primero tuberculosis. Porque tuberculosis es la causa 1 de tos crónica, que tosa más de 3 meses. Pero el problema, doctora Gina, al lado de la doctora Gina, ¿cómo se llama? Sí. Doctora Luna. Doctora Luna, el paciente cuando tiene tuberculosis no escupe color blanco, escupe sangre. Se llama hemóptisis. Cuando Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sangre, perdón, las exploraciones son sanguinolentas, ¿ok? flema con sangre. Sí, flema con sangre. Y aparte pierde peso, tiene todos los síntomas constitucionales. O sea, tiene todos los síntomas de cáncer. Pierde peso, tiene infecciones por todas partes, tiene fiebre, tiene astenia-dinamia, ¿okay? Y tiene sudoraciones nocturnas.
Tiene diaforesis. Doc, no porque tú sudas en las noches significa que tienes tuberculosis, no confundas. ¿Ok? Tengan mucho en cuenta todo esto. Doc, es que yo sudo mucho cuando hago ejercicio. Así es, porque haces ejercicio. Y es que hago ejercicio en las noches. Claro, pues sí. Muy bien, entonces ya vimos dos patologías. Vimos bronquitis crónica y vimos enfisema. Falta una más, que es el tema más importante del segundo parcial, asma. Es el que tú tienes que dominar, Doc. Este es tu módulo. Ahorita no, ando bien, dale. Tu asma te está jugando en contra, tu alergia está jugando en contra. El paciente con asma, la causa número 1 no es por tabaquismo, pero como se pueden dar cuenta, enfisema y bronquitis crónica fueron ocasionados por tabaquismo. Eso lo van a ver en un paciente adulto, 50, 60, 70 años. Pero un paciente con asma lo van a ver jovencito. ¿Sí? Ok, entonces el paciente con asma va a tener antecedentes de alergia, rinitis, ¿ok? Y la otra es, se empieza a sentir mal porque está expuesto a un alergeno. ¿Cuál? Mascotas, aire acondicionado, polen, polvo, ¿ok? Todo distinto al tabaquismo. ¿Les quedó claro eso? O sea, a ti no, porque ya empezó primavera. ¿Ya estamos en primavera? No, va a empezar. Es la peor época del año. No hay nada como los inviernos. Otoño es como traen los... ¿Sí, no? No está bien, no está... No, en Nueva York está bonito, pero aquí no. Aquí hay vientos de Santana. No, que ya lo queda peor. Nos va peor. Eso ya no salgo de la casa. El antisocial. Bien. Esto lo voy a dejar en otro tema, pero tengan en cuenta ahorita el tabaquismo con bronquitis crónica, doctora Charlene, y enfisema, ¿ok? Eso ya lo vimos. Estas son las causas de... ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? La destrucción de los sacos alveolares va a estar secundaria a tabaquismo o utiliza alfa-1 antitripsina, ¿ok? Los pacientes se les van a tener datos de atrapamiento aéreo en la radiografía. Por ejemplo, si yo les pongo esta imagen en el examen y te pregunto cómo está el patrón FB1 FBC, diga siempre que está por debajo de 7.0, de 0.7 más bien. ¿Ok? Entonces, con las patologías obstructivas el problema es no la entrada de aire, sino la salida de aire. ¿Por qué? Porque está constreñido el bronco. ¿Okay? Estoy inflamado, ¿qué le vamos a dar? Antiinflamatorios. Y se broncos dilatan y el paciente se siente súper bien. Vean, estos son los pulmones completamente destruidos. Obviamente se ve mucho peor. No es panelia bajas. No. Esto es destrucción de los septos alveolares. O sea, en todas estas dilataciones, todas estas dilataciones que se ven aquí, se pueden convertir en neumotórax. Todos los pacientes que tienen POC tienen riesgo de desarrollar neumotórax. Sin que le haya entrado un balazo. Entonces, doctores, ¿cuándo vamos a pensar en bronquitis o enfisema? Bronquitis es un paciente más joven, ¿ok? Por lo general va a estar desencadenando por una infección y la enfisema va a ser como de la nada te va a dar. Pero estos dos tienen el antecedente de fumar, ¿ok? Los dos van a tener tos. Los dos tienen dificultad para respirar. Todos en respi, todos, acuérdense, todos en respi tienen tos. Todo el mundo tiene tos. Todo el mundo tiene tos. Pero si trae más de 3 meses tosiendo, tuberculosis es la causa número 1, ¿eh? No es otra cosa. Ahora, Doc, es que ya si una vaciloscopía y la vaciloscopía salió negativo, no hay nada. Pide la espirometría. La espirometría se ve con un F1, FBC menos del 7, menos del 70%. Es poco. Ahora, ¿cuál va a ser el tipo de poco? Le preguntas al señor o a la señora, señora, ¿usted cuando tose en las mañanas? Early, en la mañana. ¿Ok? Sí, muy bien. ¿Y cuando tose? ¿Tose mucho? Sí, doctor, fíjese que sí. ¿Y cuando tose toda sangre? No, doctor, se ve blanco. Y lleno ahí la taza, porque ya todas las mañanas que ya despierto dejo una taza ahí vacía porque la lleno. Emiliano. Gracias. ¿Ok? Es que
Pero el paciente con enfisema le preguntan, señor, ¿y usted cuando tose con flemas? No, no toso, es seca la tos. Y si va a toser, va a ser por las tardes. ¿Y cuándo le sale? Cuando hago ejercicio. ¿Y desde cuándo empezó a hacer ejercicio? Pues desde la semana pasada, doctor, porque mis vecinos todos van a hacer ejercicio, también quiero. Demonia. Huevona, ¿no? Sí, soy. Huevona, apenas ahorita. ¿Ok? Cuando tose, es escasa cantidad, sin casa va a toser. ¿Y tose sangre? No, doctor. ¿Y tose mucho? No, doctor, seco. ¿Y así son todos los pacientes? ¿Les quedó claro eso? Digo, eso lo van a ver en internet. Ahora, el paciente que tiene bronquitis se ve el color azulado. El paciente con enfisema se ve color rosado. Ah, caray. Hay dos signos, el soplador azulado y el soplador rosado. ¿Ok? Apréndanselo eso eventualmente. Muy bien, entonces esto es lo último ya. Si el paciente no fuma, la fracción de eyección, bueno, no es de fracción de eyección, es fuerza de expiración, ¿ok? Volumen, en un segundo, lo que te mide la espirometría, soplas y se registra una onda, lo que vieron en FIFA, y te va a decir si sale o no aire. El paciente que no fuma, la función puede ir aumentando o se puede mantener. Pero todos a partir de los 30 años, la función pulmonar va a empezar a declinar. Doc, ¿por qué los deportistas a partir de los 30 años muchos se retiran? Ya no van. Porque no aguantan, exactamente. Y es parte de lo esperado. Pero ya sabemos, hay sus excepciones. Se resiente. Pero, vean, cuando fuman, con los pasos de los años va a declinar la función. Digo, no te agarra EPOC, pero tu función no va a ser la misma como un paciente que no fuma. ¿Ok? Puede vivir menos. El paciente que no fuma, el paciente que alguna vez dejó de fumar, fumó 4 años y ya dejó de fumar, pero el paciente que sigue fumando. Recuerden, ustedes déjense que les va a dar EPOC, les va a dar cáncer de pulmón, es lo peor de todo. Y ya les dije, en los próximos años no te vas a morir por una pandemia, te vas a morir de cáncer. El cáncer es lo único que tienes seguro en la vida, ¿ok? De cáncer, ¿ok? Para que recuerden eso, si el paciente no le dio EPOC, te da una de dos por fumar. O te da cáncer de pulmón, te da EPOC, una de dos, no hay escape. Te va a agarrar algo. Te va a agarrar algo. Así que si están fumando, déjenlo. ¿Okay? Ahora, ¿en cuánto tiempo va a asociarse a cáncer de pulmón y EPOC? A partir de los 10 años. Haber fumado 10 años y los años pasan rápido. Pero eso de que 5 cajetillas al día, Doctor, que fumar es fumar. Pero ese güey de la rama. no importa, pero a lo mejor se extiende 20, si fumas uno. No, claro, claro, la cantidad es menor la que te expones a comprar. Yo fumo 20 cigarrillos al día. Yo nomás fumo uno al día. Pero es mejor no hacerlo. ¿Me explico, doctor? Sí. Vean el paciente. No es la cantidad porque es pasiva, no es la misma, es pasiva. Pero el riesgo es alto también. Por ejemplo, doctora, tú en tu familia tienes cáncer con 4 antecedentes. Tú no fumas. Pero, doctora, entienda, ahí está. Solo ocupa un día es que solo ocupa inhalar un poquito. Se va a desencadenar eso. ¿Okay? De hecho, no sé si han visto en los países, por ejemplo, en países del primer mundo, donde hay mucho smog, ¿okay? Lo que hacen es mandar como, avientan bombas de aire y limpian el contenido. Pero eso es importante que llueva también en lugares, ¿okay? Para que el smog no se quede retenido en el aire. Te puede dar EPOC, no por fumar, te puede dar por smog, por contaminación ambiental también. En China. Sí, y de hecho en China cada rato envían unas bombas de aire y se convierte en lluvia. Leí que por cada maratón que hacen de correr se mueren varios chinos por la contaminación que hay en la ciudad. ¿Dónde leíste eso? Por la contaminación que hay. En China. En los maratones que hacen de correr. No sé, no te sabía decir. Qué raro, entonces ¿por qué correría si sé que voy a morir?
¿Eh? Es un volado, güey, te pone a atropellar. El paciente con enfisema pulmonar está completamente lleno de aire y vean el diafragma. Está aplanadito. No, estos no son los senos de la mujer, no, es el pulmón. Está todo completamente distendido. ¿Ok? ¿Sí? Está completamente oscuro. Una imagen completamente radiolúcida. ¿Ok? Y este es el aplanamiento del diafragma, doctora Emiliano. ¿Ok? Vean, completamente oscura. Si viene una imagen así en examen modular, sepan que el paciente tiene uno de los EPOC. ¿Cuál? No sabemos. Pero tiene. Pero tiene un EPOC. Sí, o sea, ¿qué decir? ¿Qué hacen con esa imagen? El paciente se ve todo oscuro el pulmón, EPOC. ¿Cuál de las tres y muchas que hay otras? No sé. Hay que pedir una espirometría, hay que pedirle biopsia. ¿Tiene más de 13 meses haciendo? Sí. ¿Y cuando escupe por las mañanas? Sí. ¿Y cuando escupe mucho? Sí. ¿De qué color? ¿Blanco o sangre? Blanco. ¿Qué es? Bronquitis crónica. ¿Sí? Ay, pero cuando tose, ¿cuándo tose? Y cuando tiene problemas, siempre cuando estoy al lado del gatito de mi abuelita. Asma, alergias. Alergeno. Sí, alergenos. Y la otra es que fumo, No, pues. pero No cuando tanto. toso seco. Y por las tardes, por lo general. Y está todo flaquito el paciente. Flaquito. Vale, podcast. Enfisema. ¿Quieren saber una imagen de cómo se ve? Así. Es el paciente, se ve completamente caquético, desnutrido, el paciente con enfisema y el paciente con EPOC. Siempre nos van a encontrar sentaditos los pacientes, no se van a mover, porque si se mueven, ventilan. ¿Qué les va a hacer, doctora Dayana, doctora Gina? Efecto Bohr. Estos pacientes, por eso, todo el tiempo están en reposo. Están acostados, por lo general siempre están sentados, no acostados. ¿Ok? El signo de soplador azulado y el signo de soplador rosado. El paciente se ve completamente caquético, desnutrido, y el paciente con EPOC, pero secundario a bronquitis, se ve completamente llenito, abotagado. Y se ve su tórax en forma de barril. ¿Ok? Está llenito. Vean el paciente con EPOC. Lo van a ver así. Jorobadito, lo van a ver. Y es así, no puede caminar. Y es muy característico, lo van a ver mucho en la evolución porque todo el mundo fuma. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a estudiar bioquímica. Nos vemos el próximo martes. Doctor, lo próximo que vamos a ver en su clase el martes, ¿va a venir el examen? Todo va a ir en el examen. O sea, pero de la próxima clase. Sí. Los videos que están en plataforma también van a venir en el examen. Esta clase que vimos el día de hoy viene el examen de autolación el día de mañana, ¿eh? Mañana. Sí. Hay Mañana examen sábado hay mañana. examen de autolación. ¿A qué hora es, Doc? Desde las 0 horas hasta las... Es que mañana vamos a comunidad y regresamos. Así es, todo esto requiere todo Pero el va día. a poner desde la madrugada hasta las 8 de la noche. Ah, ok. ¿Cuándo es lectura? Mañana. Mañana.